Hola, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la unidad número 8 titulada Medidas de dispersión. Esta es la última unidad del año escolar para noveno grado, pero aún tenemos muchas clases que ver y mucho que aprender. Esta unidad en sí, por hablar de medidas de dispersión, se enfoca en estadística. Vamos a estar trabajando con datos de ciertos estudios, de ciertas situaciones y nosotros las vamos a ir analizando con dichas medidas de dispersión. Vamos a poner en práctica también otras medidas que ya se han conocido con anterioridad. Vamos para la clase 1 a ver el rango para datos no agrupados. En el problema nos dice, en la tabla se presenta la tarifa mensual, ojo que en dólares, por el servicio de agua potable en dos residenciales de San Salvador. Tenemos la residencial 1 y la residencial 2, que tenemos las casas que hay en cada una de las residenciales y lo que pagan ellos mensualmente por el servicio de agua potable. Aquí 12, 11, 12, 13, 18, 12 dólares respectivamente y de igual manera para la residencial 2. Y nos pide que calculemos la media aritmética, la mediana y la moda de las tarifas en cada una de las residenciales. La media, mediana y moda son medidas de tendencia central. Estas se han estudiado en grados anteriores, entonces esto implica nada más un repaso. Vamos a estudiar en primer lugar la residencial 1, nos vamos a enfocar en ella y luego en la residencial 2, porque lo mismo nos pide que hagamos en ambas, pero vamos a hacer primero la residencial número 1. Vamos a calcular la media aritmética. La media aritmética en este caso la vamos a representar por la letra griega mu. La letra griega mu es como una U, pero al inicio le agregamos un palito como si fuera de la P. Entonces esa es la letra griega mu para representar la media aritmética. También se utiliza la X con una barra arriba, pero en este caso lo vamos a trabajar con la letra mu. Ahora, ¿cómo se calcula la media aritmética? La media aritmética en sí, el concepto es sumar todos los datos y el resultado de esa suma se divide entre la cantidad de datos, es decir, entre la cantidad de números que estamos sumando. Por ejemplo, para la residencial 1 lo vamos a escribir en forma de fracción. Vamos a sumar cada una de las tarifas de las casas, que son estas que he ido punteando, los 12 más 11 más 12 más 13 más 12 más 18. Entonces sumamos todos los datos, son estos que tenemos aquí las tarifas, y lo vamos a dividir entre el total de datos que hemos sumado. ¿Cuántos datos estamos sumando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces debemos de dividir entre 6. Si ustedes observan, coincide con la cantidad de clases que hay o de casas. Vemos que son 6. Ahora tenemos que hacer esta operación. Para ello, como nos aparece el logo de la calculadora, implica que la podemos utilizar. Aquí hay dos formas de resolver esto. Sumamos primero 12 más 11 más 12 más 13 más 12 más 18 y encontramos el total, nos da 78 y eso luego lo dividimos entre 6 y nos da 13. Esa es una forma de hacerlo. Y hay otra forma, si nuestra calculadora lo permite, escribir así la fracción y nos quedaría 12 más 11 más 12 más 13 más 12 más 18 y luego esto lo dividimos entre 6 y ya ven, obtenemos el mismo resultado. Entonces nos quedaba 78 entre 6 y al dividir mu o la media aritmética es igual a 13. Entonces, por lo tanto, la media aritmética, lo voy a escribir solamente media, media A es de 13 para la residencial 1. Aquí ya estamos trabajando literal A, la primera parte. Son tres medidas las que tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar la mediana también. La mediana, ¿qué es? Es el dato que ocupa la posición central cuando estos se ordenan de mayor a menor. Es decir, tenemos que ordenar los datos, estas tarifas, todas estas de menor a mayor, y vamos a identificar cuál es el dato central, es decir, cuál es el que queda justo en medio. Esa es la mediana. Es como si, por ejemplo, nosotros ordenáramos a todos los estudiantes por orden de estatura, del más pequeño al más grande, y vamos a ver quién es el que queda en el centro. Él sería la mediana o este estudiante. Ordenando los datos, estos, los de las tarifas de menor a mayor, nos queda de la siguiente forma. 11
luego iría 12, el 12 se repite varias veces, otra vez 12, 12 y luego iría 13 y $18. Ahora, a partir de acá tenemos que ver cuántos datos son, si son cantidad par o impar. En este caso es cantidad par, es decir, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 3. No es automática la determinación de la mediana, porque aquí tendría que quedar este dato, pero tenemos 12 y 12, y entre ellos no hay ningún dato. Entonces, en este caso, cuando tenemos datos pares y justamente en el centro no nos queda nadie, lo que tenemos que hacer para calcular la mediana es sumar estos dos valores centrales, este 12 con este 12, sumarlos, 12 más 12, y los dividimos entre 2. Esto siempre va a ser dividir entre 2, porque solamente dos datos estoy sumando. 12 más 12 me da 24 y 24 entre 2 me da 12. Entonces, en este caso, porque los dos valores son iguales, 12 y 12, la mediana resulta ser 12, pero si tuviéramos, por ejemplo, aquí 10 y aquí 12, la mediana nos daría 11. Entonces, ahora aquí, por lo tanto, decimos la mediana es 12. Es 12. Ya tenemos ahí. Ahora nos hace falta encontrar la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el dato con mayor frecuencia, en otras palabras, el que más se repite. Es como cuando, por ejemplo, han salido unos zapatos Nike, unas camisas de moda, entonces todo el mundo las compra, todo el mundo las usa, o por ejemplo en las redes sociales cuando vemos un meme está de moda, toda la gente comienza a publicar memes sobre eso. Entonces, de igual manera, si pasa en matemáticas, sería el dato que más se repite. En este caso, observando los datos nosotros, los voy a volver a escribir: 11, 12, 12, 12 y 13 y 18. Veamos, ¿cuál es el dato que más se repite acá? Es 12. Y el 12 se repite 3 veces, si nosotros vemos. 3 veces se repite el 12, entonces la moda en este caso diríamos que es 12, porque es el dato que más se repite. El 11 solo se repite una vez, al igual que el 13 y el 18 solo están una vez, en cambio el 12 se repite 3 veces. Como tiene mayor veces que se repite, la moda es 12. Ahora, vamos a la residencial 2, a encontrar el literal A. Es como si tuviéramos 2 ejercicios en uno solo, residencial 2. Igual manera, literal A, vamos a encontrar la media, entonces ya sabemos que la media es mu igual a la suma de los datos dividido entre la cantidad de datos. Vamos a copiar los datos en este caso. Para la media no importa que los datos los copiemos en forma desordenada, así como lo presentan, no hay ningún problema. Los voy copiando: 11 más 12, luego tenemos más 12 otra vez y más 14. Vamos a ver si no nos hemos equivocado al escribir los datos. 10, 13, 12, 11, 12, 12, 14. Ajá, muy bien. Y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. Si nosotros contamos cuántos números hemos puesto sumando, nos da un resultado de 7. Encontrando mu, así como les había explicado, cualquiera de las dos formas es válida. Vamos a tener 10 más 13 más 12 más 11 más 12 más 12 más 14, y todo ello dividido entre 7 nos da un resultado de 12. Es decir que la media para la residencial 2, la media aritmética es 12. La media tiene la aplicación, por ejemplo, en la escuela, de las notas. El promedio que uno les calcula del periodo o del trimestre es la media aritmética. Bueno, perdón, la nota que va al final en el certificado es la media aritmética de los 3 periodos. Eso es otro ejemplo, una aplicación de media aritmética, que también se conoce como promedio. Bien, vamos al literal B, tenemos que encontrar la mediana. Para ello es necesario que ordenemos los datos de menor a mayor, y ordenando los datos para la residencial 2 nos queda 10, 11, 12, 12, 12, 13 y 14. Entonces veamos, son 7 datos, esta es una cantidad impar, aquí nos quedan 3 y acá nos quedan 3 también, nos queda lo mismo tanto a la izquierda como a la derecha, y el dato central es 12.
Cuando los datos son impares, la mediana se encuentra automáticamente. Como en este caso 7 es un número impar, la mediana se encontró automáticamente. En la residencial número 1, como eran 6 datos, un número par, entonces la mediana tuvimos que hacer otro procedimiento. Pero si los datos son impares es bien fácil porque solamente identificamos el valor que justamente está en el centro, luego de repartir la misma cantidad de números o datos a la izquierda, a la derecha. Vamos con el C. Tenemos que encontrar la moda, vamos a copiar otra vez los datos para analizarlos y ahora tenemos que determinar cuál es el dato que más se repite en este caso. Vemos que el 10, el 11, el 13 y el 14 solamente aparecen una vez. Quien más se repite nuevamente es el 12. Entonces diríamos que por lo tanto la moda para la residencial 2 en los costos que pagan de agua potable es 12. Ahí ya tenemos el literal A tanto para residencial 1 como para residencial 2. Ahora, en el literal B nos dice, para cada residencial calcula la diferencia entre la tarifa más alta y la tarifa más baja. ¿Cuál residencial tiene mayor diferencia? Entonces aquí vamos con el literal B, vamos a utilizar otro color, literal B. Tenemos que encontrar la diferencia entre el dato más alto y más menor. Vaya, por ejemplo, vemos acá en los datos de la residencial 1 que el dato mayor es 2, perdón, es 18 y el dato menor es 11. Entonces debemos de hacer una resta porque nos pide la diferencia. Entonces tenemos 18 menos 11, esto nos da como resultado 7, nos da como resultado 7. Ahora, para el caso del literal B de la número 2, aquí había ido poniendo literales y no van. Para el caso literal B de la residencial número 2, observemos quién es el dato mayor. El dato mayor es 14, dato mayor 14 y el dato menor es $10. Entonces, $10. Hacemos la resta, 14 menos 10 y nos da como resultado 4. Entonces, ¿quién tiene la diferencia menor? Perdón, la mayor diferencia nos preguntaba. Es la residencial A, es decir que en la residencial A las tarifas están como que un poco más dispersas, más regadas entre sí. En cambio, pareciera que están un poco más concentradas o más cercanas las tarifas en la residencial número 2. Veamos el comprende. Dice, las medidas de dispersión indican qué tanto se dispersan o agrupan los datos con respecto a su media aritmética, es decir, qué tan separados están los datos o qué tan juntos están los datos de acuerdo o respecto a la media aritmética. El rango es la medida de dispersión que para una serie de datos no agrupados es igual a la diferencia del dato mayor y el dato menor. Al rango también se le llama amplitud. En el problema inicial, las tarifas de la residencial 1 se encuentran más dispersas, ya que el rango es mayor. Ahora, en otras palabras, esto que tenemos aquí nosotros de color azul, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor es el rango. En otras palabras, nosotros en el literal B estuvimos calculando el rango tanto para la residencial 1 como para la residencial 2 y aquí ya nos decía que obviamente la residencial 1 es más disperso dado que la diferencia o el rango es mayor. En el caso del lapicito dice observa los datos no agrupados de la serie A y B, en cuál serie los datos están más dispersos. Aquí solamente deben de encontrar el rango, ordenen los datos de mayor a menor, tanto en la serie A como en la serie B, y hacen la resta del dato mayor menos el dato menor, y así van a ver cuál es el rango, y obviamente quien tenga mayor rango va a ser la serie de datos más dispersos. En el número 2 dice, María registra la temperatura en 2 semanas diferentes, obteniendo los resultados de la derecha, semana 1, semana 2, nos pide que calculemos la media aritmética, la mediana y la moda, tanto de la semana 1 como semana 2, y luego que calculen el rango, es decir, vean cuál es la temperatura más alta para la semana 1 y las restan con la temperatura más baja de la misma semana 1. Y de igual manera hay que hacer para la semana 2, temperatura más alta menos la temperatura más baja. Y este se parece más a la solución de la clase. Hay que resolver los dos ejercicios.